lo que nos proponemos. Vamos a entrar al capítulo 27 de Mateo, y el título de la prédica es Jesús el Mesías, su entrega a Pilato. Lo que pasa es que no es un texto que va hilando hacia así, aquí está la entrega, sino que hay interrupciones dentro de ella. O sea que hay una reseña amplia. La Biblia pone muchos detalles y uno quisiera mirar por aquí, mirar por allí, pero lo básico que está en todo este capítulo es la entrega, la crucifixión, la sepultura y la resurrección, pero que se concluye como parte también del capítulo 28. O sea que la resurrección se concluye verdaderamente en el capítulo siguiente. Pablo resume precisamente el Evangelio con estos detalles que acabamos de recoger, o sea, tanto lo que son la muerte, la sepultura, la resurrección, excepto la traición de Judas Iscariote. Pero en el Evangelio Pablo dice, solamente para que ustedes vean que todos los detalles, cuando alguien le pregunte a ustedes qué es el Evangelio, ustedes le pueden decir que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ya usted está hablando del Evangelio. Incluso la gente tiene que confesar que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Jesús resucitó, que Dios lo levantó de los muertos. Mírenlo ahí lo que dice en 1 Corintios, solamente para que ustedes vean que Pablo también habló del Evangelio sin decir, bueno, lo declaró, aquí lo dice claramente. Pero que, por ejemplo, el Evangelio lo pone en detalle así. Pero Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y luego dice que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, ese es el Evangelio. Cuando estamos mirando esto, estamos mirando el Evangelio de Jesucristo. Así que estos pasajes de la Escritura, usted va a entenderlo, pero va a afirmar, creerá en la persona si no ha creído, porque es el Evangelio. Ver esto es el Evangelio. Eso es lo que presenta este pasaje de las Escrituras en Mateo. Tendrán algunos matices, por así decirlo, entretejidos dentro de todo esto. Usted va a encontrar que yo estoy hablando de Cristo, pero entonces aparece un hombre, un lugar o una gente que se llama el Sanedrín, que entrega a Jesucristo, a Pilato. Entonces aparece Pilato, que busca Pilato, que busca el Sanedrín. Esa gente se hicieron famosos porque se relacionaron con Cristo. Un personaje tristemente célebre como Judas Iscariote también de nuevo. Que hay personajes que la Biblia le dedica tanto espacio que uno se sorprende. Pero ¿y qué ustedes creen de una persona que no se sabe nada de ella y aparece de incógnito? Lo que dice la Biblia es lo único que se sabe. Uno que se llamaba Barrabás y otro creen que se llamaba también Barrabás ben Jesús. O sea que su nombre completo, dicen algunos que también tenía el mismo nombre de Jesús. Por eso siempre dicen Jesús Nazareno, para diferenciarlo de cualquier otro Jesús que era un nombre común. Josué o Yeshua o Josué era un nombre común en los tiempos del Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces como un gran espacio, unos 31 versículos, pero es lo que le digo, hay interrupciones, no es lineal. Yo pudiera haberlo sacado uno por uno, pero no quiero quitar la secuencia histórica en que se presenta en este pasaje. Su entrega a Pilato aparece de los versículos 1 al 31. Otros ven hasta el 26, pero pudiera verse hasta el 31 también. Y luego viene la crucifixión a partir del versículo 32 en adelante, y la sepultura en el versículo 57 en adelante, y la resurrección, parte de la resurrección, o el cuidado, la guardia en la tumba, al final del capítulo 27. Vamos a ver la primera parte, su entrega por el Sanedrín. Ya otras veces en uno de los mensajes le hablé que había dos juicios. Había un juicio político y había un juicio religioso. Como los judíos no tenían facultad
para condenar a nadie, porque quien gobernaba políticamente y podía decidir matar a alguien o no era el Imperio Romano. Lo que hicieron los judíos fue una treta. Entre ellos lo condenaron según las leyes religiosas, pero se lo llevan a Pilato o al gobernador romano de otra manera. Hay 3 reuniones en cuanto al juicio religioso. La primera fue una reunión informal delante de Anás, el suegro de Caifás, que había sido sumo sacerdote antes que su yerno, ¿verdad? En segundo lugar, la reunión nocturna ilegal delante de Caifás, en la que Jesús fue acusado de blasfemia y Pedro estaba merodeando, recuerdan ustedes por ahí. Y en tercer lugar, la reunión formal por la mañana para confirmar, y eso es lo que comienza así, cuando leíamos en Mateo 27, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entregaron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Así que se sabe entonces que el Sanedrín no podía condenar a nadie a muerte, ni los romanos aceptaban la acusación que ellos le hacían desde el punto de vista religioso, porque para ellos la acusación a Jesús era de blasfemia. O sea que es un delito que eso no existía para los romanos. Entonces, dentro de las autoridades fue acusado de traición, que se hacía pasar por César, que quería usurpar el gobierno romano, pero eso no era la realidad. En el fondo lo que querían buscar una razón. Antes de argumentar qué sucedió con Pilato en la Biblia, entonces interrumpe y dedica un espacio a lo que pasó con Judas Iscariote, por lo que hablaremos en ese contexto de qué sucedió con que traicionó a Jesús. Cada tanto ha habido personas que han tratado de defender a Judas. Por cierto, compré el libro de nuevo porque no lo encontré, que escribió Juan Bosch, que se llama Judas Iscariote el calumniado, pero no sabía que ya tenía una actualización con un prólogo del juez español Baltasar Garzón. O sea que ahora Baltasar Garzón le da un repunte a ese libro a partir, creo que en el 2014 o 2004, no recuerdo. Así que lo estoy leyendo y por eso no quise traerlo hasta que no lo termine de leer y traer detalles. Pero me llama la atención que revisando yo la historia, ya hay un libro que se llama El Evangelio de Judas, no sé si lo han oído mencionar, que apareció precisamente, se hizo famoso en los años 80, donde un erudito que fue quien lo lanzó, dice que realmente es una paja, realmente es paja, no tiene contenido. Y lamentablemente hoy en día le dan, miren, hay muchos escritos como que lo ven histórico, la Biblia la acaban, pero esos libros que todo el mundo sabe que no tienen nada, entonces lo realzan. Y hay hasta cita parecida ligada con el Código Da Vinci de Dan Brown, ligado con el Judas que aparece ahí, porque hubo una época que se puso de moda que los malos no son malos. Se parece mucho a lo que pasa hoy. Y ahí hay muchas cosas relacionadas. Pero bueno, en el versículo 3 en adelante dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Bueno, en el caso de Judas siempre se ha discutido que si Judas se arrepintió, que si no se arrepintió. La idea es que en Judas verdaderamente lo que hubo fue un remordimiento, no un arrepentimiento. Es un caso icónico en la Biblia que se utiliza como ejemplo para las personas que no se arrepienten pero que se sienten mal. Yo me siento tan mal. Esa prédica, oye, me dio tan duro. Pero yo sigo igualito, esa prédica fue fuerte para mí, pero yo no hice nada, yo no me acerqué a Cristo, yo no pedí perdón, yo no reconocí mi condición, no me acerqué a donde tenía que acercarme, solamente me sentí mal y hasta extrañé algo ese día, hasta rompí un plato, qué sé yo, porque estaba incómodo.
Pero ¿es eso arrepentimiento realmente? Así es que siempre se ha discutido esto. Y en caso contrario, es el pecado de Pedro, por ejemplo, que negó a Jesucristo. Este lo entregó, este lo vendió, pero Pedro lo negó. Sin embargo, Pedro, ¿qué hizo? Lloró amargamente cuando vio al Señor. Y siguió buscando al Señor. Y buscó de Él porque realmente él sabía que el verdadero arrepentimiento consiste en acercarse a Cristo. No darle la espalda y sentirme mal y estrellar y sentirme, yo estoy incómodo. Yo sí me siento furioso por lo que hice. ¿Y te arrepentiste? ¿Reparaste tu daño diciéndole al otro perdón? ¿Le dijiste perdóname por lo que hice? ¿O simplemente se quedó así las cosas? Así que en el caso de Judas, va, según el contexto, y devuelve la moneda arrepentido ante ellos, ante las autoridades, reconociendo su grave pecado ante las autoridades, pero no ante Jesucristo y sus discípulos. Su carga de conciencia produce lo que se llama una carga emocional tan fuerte que ya ustedes saben qué pasó con él. Se ahorcó posteriormente. El libro de los Hechos dice que se reventó por la mitad. En ocasión de la alimentación de los 5,000, a mí me llamó la atención buscando algunos datos, porque Juan Bosch dice que Juan tenía problemas personales con Judas. Oigan bien, la tesis de Juan Bosch en el libro El Judas de Bosch es que el apóstol Juan tenía envidia y otros apóstoles de Judas. Y entonces miren ustedes qué tremenda tesis. No se dan cuenta de otros detalles, como por ejemplo la parte profética que está ahí y lo que el Espíritu Santo produce para que se escriba. Pero fíjense ustedes recuerdan muy bien la alimentación de los 5,000. Es una historia muy conocida porque yo he predicado muchas veces y me gusta predicar. Cuando Jesucristo alimentó las muchedumbres, fueron a Él, ¿por qué? Porque por los milagros que hacía. Lo alimentó, le cayeron atrás, el Señor se fue caminando por el mar, ellos no se dieron cuenta cuando llegaste acá, después hicieron una discusión y el Señor Jesucristo le dice a ellos, ustedes están aquí porque comieron el pan y os saciaron. Y para ellos fue como un insulto que el Señor Jesucristo le dijo. Sin embargo, en medio de esto, en el versículo 70 y 71 de Juan capítulo 6, en ocasión precisamente de la alimentación, el Señor Jesucristo pronuncia una palabra claramente profética de lo que iba a ocurrir. Jesús les respondió, no os escogí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Ustedes recuerdan que al final de este capítulo 6, ellos se sienten ofendidos por ese mensaje tan fuerte que el Señor le dijo, si usted que se quiera ir, que se vaya. Y ustedes se quieren ir, le dijo a sus discípulos. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Recuerdan esa parte? Lo voy a leer para que ustedes lo tengan más fresco y yo también, mirándolo mucho más fácil. En el capítulo 6 del libro de Juan, dice el versículo 60 precisamente, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, duras es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Alguien diría, pero ¿cómo Jesucristo, sabiendo todo esto, que es una crítica que le hacen al Señor? ¿Cómo Jesucristo, sabiendo quién iba a ser Judas, como que no los apartó? Porque le dio incluso la oportunidad al mismo Judas. Y en el versículo en cuestión, que son los versículos finales de este capítulo 6, Jesús les respondió. Ustedes saben, viene la respuesta de Pedro en 68, 69, y Pedro dice una frase fuerte, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo
a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Esto es un comentario que hace Juan, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Recuerden que cuando Juan escribe, Juan no escribe en los tiempos del Señor Jesucristo. Juan lo escribe al final del siglo I, escribe la carta de Juan. O sea que Juan se da cuenta de muchos detalles de otro de los discípulos, incluyendo Judas, y de la vida misma del Señor Jesucristo después de muchos años. Y el Señor en su misericordia le permitió entender esos detalles. Ahora hay unos detalles más sobre la vida de Judas. Dice aquí, en primer lugar, cuando Judas no percibe que Jesús no iba a dominar en la política, dicen algunos comentaristas, o sea, en el contexto de la alimentación de los 5,000. Recuerden que la gente fue a apoderarse de Cristo para hacerle rey, después que lo alimentó, después que convirtió 5 panes de cebada y 2 pececillos, lo multiplicó, y lo mínimo que dijeron fue Jesús presidente, si hubiese sido aquí, ¿verdad? Jesús presidente, y si hay un rebú, ¿y qué? Tú eres mejor. Y Jesús se fue de la multitud, porque querían apoderarse de él para proclamarlo rey. Pero Judas, como se da cuenta de eso, de ahí comienza posiblemente, y por eso ya el Señor tiró ese buscapié, el plan de venderlo solo por la simple ganancia material, porque eso es lo que se ve en la vida de Judas. En segundo lugar, Judas ocupaba un cargo muy importante en el grupo de los discípulos de Cristo, pero la Biblia dice que sustraía del dinero recaudado. Juan le llama de la bolsa. Parece que había una bolsita donde se guardaba el dinero. Otra cosa que está claro por el contexto de la vida de Judas, que no era tal vez una persona con aspecto como lo dibujan. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo nunca me acuerdo que en Semana Santa se celebraba, yo sabía que era la cosa del Señor, pero lo más relevante en los pepines cuando yo era niño era la quema de Judas. Eso ya no se usa. Pero entonces eran los tiempos, usted sabe, de balaguerismo. Eran tiempos difíciles. Y entonces, ¿sabe cómo salía la gente con un muñeco que era Judas? El viernes a quemar a Judas. ¿A qué hora lo matan? A las 10. ¿Por qué? Por Calié. Esa era la cosa. La consigna. Esas son cosas que a mí me... Pero ustedes entienden, en el fondo estaban diciendo que los traidores como Judas había que quemarlos. Entonces quemaban en el barrio, una tradición, yo creo que ya no sé si eso se usará, pero se quemaba. Y usted sabe que el barrio de los Pepines es parte del centro de la ciudad y es un barrio antiguo, un barrio que cuando se quemó Santiago en el 1865, la única casa que quedó en pie fue la casa que está en la calle Cuba, esquina Doctor Eldon, donde yo nací, en la Doctor Eldon, que es la casa de don Teodoro Gómez, descendiente de Máximo Gómez. Esa casa incluso la tumbaron y tuvieron que volverla a reconstruir igualita. El alcalde Cerulle tuvo que ponerla igualita como estaba antes. Y ahora es un centro museo donde están pepineros ilustres. Entre ellos hay muchos vilas ahí. Así es que esa es la pura realidad. En el caso de Judas, a veces se le ha dado tanta relevancia, pero que la Biblia le pone la relevancia. Y hay algunas lecciones que tenemos que aprender de la vida de Judas. Y yo digo que tal vez desde el punto de vista físico, o por lo menos no llamaba la atención, y así muchos lo creen, el aspecto de Judas. Muchos dicen que el aspecto de Judas no era siniestro ni satánico, un hombre con una cara, como lo dibuja. Por eso lo pensé así. Tal vez Judas ni siquiera inspiraba desconfianza, tal vez inspiraba confianza. Era una persona destacada porque a nadie lo nombran tesorero de un grupo si no tiene cierta relevancia. Pero la apariencia no significa la presencia de espiritualidad en una persona. Usted puede tener mucha apariencia y ahí es el refrán, la apariencia engañan. Y es verdad que engañan. En cuarto lugar, después de haber recibido una última oportunidad para cambiar sus planes, en la ocasión de la última Pascua, Judas abandonó la compañía de los apóstoles. Y alguien dice, excomulgándose él voluntariamente porque él no participó, él salió huyendo, no quiso participar. Se cree que Judas ni siquiera partió el pan y el vino en el nuevo pacto. O sea que él no participó de la primera comunión.
Y esa sería la verdadera primera comunión, que fue la primera cuando el Señor instituyó el pan y el vino. Vean el caso ahora, ¿por qué decíamos que Judas sintió remordimiento y no arrepentimiento? La frase, yo he pecado entregando sangre inocente, denotando que el pecado y la traición son la misma cosa, porque ahí se ve. Muchos ven la palabra en castellano para arrepentimiento y no es la comúnmente usada en Mateo, aunque sí pudiera utilizarse. La palabra es una palabra diferente a la metanoia que se usa normalmente, es una palabra diferente. Y por eso la versión favorita de Payán traduce el pasaje de la RBA. Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento. Miren que la Reina Valera 60 dice arrepentimiento. Pero esta Reina Valera actualizada, sabiendo que en el idioma original hay una palabra diferente al arrepentimiento real, lo traduce correctamente, sintiendo que Judas, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos para cambiar, por así decirlo, de actitud. La palabra que aparece es sentir remordimiento. El argumento, en segundo lugar, que se ve en Mateo es que Judas experimentó una mera aflicción mental, pero no un verdadero cambio de manera de pensar. Fue un cambio de propósito, pero no un cambio de corazón en el sentido real y en el sentido profundo del término. El arrepentimiento tiene que producirse de adentro hacia afuera. No solamente que se vea exteriormente, sino que de verdad se manifieste. Ya le puse el caso del ejemplo de Pedro, que él fue a Jesucristo, lloró amargamente, le ratificó su amor, cuando le preguntó incluso 3 veces posteriormente, al final del Evangelio de Juan, el último capítulo de Juan, el Señor le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Dice, Señor, tú sabes que te quiero. El caso de Judas fue a los dirigentes judíos, pero a ellos no le importaba. Pero ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Eso es asunto tuyo, como dice la Reina Valera actualizada también. El triste final de Judas Iscariote. Tenemos que dedicarle el tiempo porque la Biblia le dedica el tiempo. Judas, que se presume no era Galileo, posiblemente se cree que era el único de los discípulos que no era Galileo. Muchos dicen que era de un lugar de Iscariote, pero en esos tiempos se llamaba así, hoy pudiera llamarse Queriot. Y ya nosotros hablamos de la última vez en una de las prédicas anteriores, cuando vio el perfume de gran precio, que le tiró número y dijo, wow, 300 denarios, bien dado a los pobres. Hay una buena intención, porque hay mucha gente que está de buenas intenciones, dice que está empedrado el camino del infierno. Así que después de arrojar las monedas, abandonó el templo, fue y se ahorcó, desafiando aquí al Sanedrín, porque fue un desafío, presentarse a ellos, decirle, no, ¡pran! Y tirarle la moneda. Y comete un acto aquí de rebelión al decidir quitar su propia vida. Decidir ahorcar. Se sintió culpable por la muerte de Cristo, pero no fue al Señor Jesucristo. Tal vez, como muchos piensan, Judas pudo haber pensado que mediante su suicidio, porque hay gente que tienen eso en la cabeza, ellos piensan que si se matan ya resolvieron todos sus problemas, ya se acabó todo. No saben que el problema no es la muerte. El problema es tener que enfrentarse a Dios en su condición. Y no pienso que, como muchos que dicen que una persona cristiana tal vez no pueda en algún momento de desequilibrio emocional y mental, pues poner la palabra entre comillas, porque por lo regular yo he visto personas que tienen tumores cerebrales que cambian su conducta y cambian la forma y piensan de otra manera. Y personas con Alzheimer también, que tienen otras actitudes, siendo buenos creyentes. Y porque como el espíritu no tiene control de su cerebro, muchas veces toman actitudes incorrectas. Pero sabemos nosotros que eso es una discusión ética, que si el suicidio si los cristianos que se suicidan van para el cielo. Realmente el suicidio es un pecado igual que otros pecados. Y si una persona
es de verdad cristiano y se suicida por alguna condición fuera de que va en contra de su control, no estoy hablando de un suicidio accidental, como por ejemplo, usted va a chocar un niño en un puente y se tira para el otro lado y sin querer se tira para otro lado y se mata usted. Eso es otra cosa. Estoy hablando en términos reales, en que la persona quiere de verdad atentar contra su propia vida. Y muchos dicen que hasta que los que se suicidan son gente valiente. Eso no tiene ningún valor realmente. Lo que pasa es que ellos piensan que van a resolver su problema, como en el caso de Judas. Obtendrían tal vez algún alivio de un crimen, pero la lección es que cuando una persona se separa de Cristo, asimismo pierde lo que se llama la verdadera comunión. O sea, Judas lo que hizo fue que se apartó del Señor Jesucristo y no se recupera por hacer decisiones heroicas que van en contra de su voluntad. Para redondear, si una persona es cristiana verdadera y por alguna condición, porque la gente dice que se enferma del hígado, pero nadie está acostumbrado a pensar que muchas veces el cerebro tiene problemas y se cambian las cosas. Si verdaderamente es un creyente y se suicidó y siendo un creyente verdadero, lo vamos a ver en la presencia del Señor. El Señor le tendrá que perdonar ese pecado como otro pecado que también nosotros hemos cometido. Esto es un asunto que yo le estoy diciendo en una oración, pero esto hay que estudiarlo y verlo a la luz, porque no hay muchos pasajes de la Escritura que nos den pie para todo esto. Acá aparece aquí en medio de la discusión con Judas un acontecimiento en el versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando la pieza de plata, dijeron: no es lícito echarle en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Otra versión, creo que está en el libro, en los Hechos, está Acéldama, ¿verdad? El campo del alfarero probablemente se refiere a un terreno donde se sacaba la arcilla, ¿verdad? El barro para hacerla. Los alfareros toman barro. No todo es barro, no todo sirve para arcilla. Eso yo lo aprendí cuando era niño. Ustedes saben que, volviendo otra vez a mi barrio, en Los Pepines hay un barranco y había un arroyo famoso, se llama Arroyo La Sursa, que bordea toda la parte ya última de Los Pepines. Y hay un barranco, entonces atrás está lo que se llama el Retiro Primero, el Ensueño. Ese arroyito que está ahí, que se volvió un hombre cuando hubo una tormenta el otro día y arrancó todo. Ese arroyo, cuando yo era niño, nosotros íbamos a pescar, a buscar pejecitos. Era a buscar pejecitos para llevárselo para la casa. Y casi siempre se morían al otro día porque no sabíamos que cuando usted tiene el agua de un pez, tiene que cambiarle el agua porque se pierde el oxígeno. Pero no lo sabíamos. Y por eso las peceras tienen una bombita que le eche el aire y el oxígeno necesario. Pero eso yo no lo sabía. Entonces cogíamos los pejecitos y a uno le enseñaban muchas cosas. Y de ahí nosotros tomábamos del barranco. No en todos los lugares había barro o la arcilla necesaria para hacer las caretas de lechón. Porque no solamente para hacer una careta se necesita tener un molde. Y el molde se hacía de barro. Entonces, donde sacábamos el barro se dejaban hoyos. Imagínense ustedes que se coge un gran lugar para tomar barro a grandes cantidades. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a encontrar hoyos donde se hacen tinajas, en Moca, por ahí. Debe haber cuevas y lugares donde sacan como una mina, por así decirlo, y dejan hoyos. Entonces ellos decidieron tomar ese lugar para hacer un campo. Y de manera hipócrita, diría yo, comenzaron a hablar de la legalidad de ese dinero. Ese dinero costó, el dinero con que se pagó, se mató a alguien. Ese dinero no es bueno, no lo tomemos para el tesoro. Oigan qué moralista, lo que pagaron, lo que lo sacaron de ahí, del dinero lo sacaron del tesoro, de la ofrenda, para pagar en contra del Señor Jesucristo, para que Judas traicionara al Señor. La verdad es que era ilegal tomar esas monedas porque mataron a alguien, pero no era ilegal sobornar para traicionar a alguien. ¿Qué le parece? Esa doble moral. Esto retrata en cuerpo entero su odio hacia el Señor Jesucristo, pero también nos deja ver su poca integridad.
Pero parece que como los políticos modernos quieren hacer con el dinero que no es de ellos una buena obra. Un ejemplo, ese político es bueno porque hace buenas obras. Pero ese político cuando entró a hacer política no tenía un peso. Y después en la política tiene tanto dinero que ahora le dice a sus conciudadanos, te voy a pagar una operación. Pero no es con su dinero. Aparentemente él es bueno porque está haciendo buena obra. Pero es con su dinero. Fue con el dinero que sustrajo, que no le correspondía, que le quitó al pueblo. Ya ustedes saben. Yo estoy hablando de un político, póngale el nombre que usted quiera. Yo no he dicho nombre. Pero no solamente es un solo político. Ha habido políticos del pasado. Que cuando Trujillo no se robaba, claro. ¿Quién era el dueño del país? El único que robaba era él. Él no permitía que nadie robara, claro, porque él era el único. Todo era nombre, Ciudad Trujillo, la mamá de ese, qué sé yo, doña Julia Molina, allá en Nagua se llamaba así, o sea que todos los nombres era otra época, pero era el solo. Ahora se reparte también. Y hay otros que tienen lo que se llaman testaferro, que uno ve un tipo que ni siquiera, que usted le hace un arqueo visual, un cabo de la Marina, y que usted le ve que dice que es dueño de una empresa de asfalto que compra 1.000 millones, que le compra el gobierno 1.000 millones, y tú dices, ¿y usted es dueño de eso? Sí, aparece en los papeles. Eso pasa muchas veces. En la realidad, el dinero que se sustrae por corrupción lo usa para hacer aparentemente buenas obras, pero en el fondo no es un dinero verdadero. No es el dinero suyo que le está dando, es el dinero que no era suyo que él tomó sin pedir ningún permiso a nadie. Bueno, eso pasó aquí con esta gente. Y entonces viene el cumplimiento de las Escrituras. En el versículo 9, entonces, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según el precio fijado por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Lo que pasa después es que ese campo del alfarero se convirtió en un lugar peor porque se contaminó cuando fue allá donde el mismo Judas fue y atentó contra su vida, que se explotó por la mitad. Hay un juego de palabras en el idioma, en el libro de los Hechos. Aunque Mateo hace aquí una cita diciendo como se cumplió por lo dicho por el profeta Jeremías. Entonces muchos tienen problemas y dicen, pero eso no lo dijo Jeremías. Es verdad que Jeremías habla del campo del alfarero, varios pasajes. Jeremías 17, Jeremías 18. O sea, habla de lo que hace un alfarero realmente y del dueño. Pero el texto literalmente aparece en Zacarías capítulo 11, verso 13. Entonces Jehová me dijo, échalo al tesoro, magnífico precio con que me ha apreciado. Yo tomé las 30 piezas de plata y la eché en el tesoro en la casa de Jehová. ¿Ustedes se dan cuenta? Aunque el alfarero paralelamente habla también Jeremías, como le dije, la clave para entender este pasaje es entender lo que es la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. ¿Usted sabe cuál es el último libro en la Biblia hebrea? Usted dice, el último libro en la Biblia de nosotros, Malaquías, ¿verdad? No, en la Biblia hebrea es Segunda de Crónicas. Porque la división de la Biblia hebrea es muy diferente a la Biblia que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué sucede? La división de la Biblia hebrea era la ley, los salmos, y el primer libro se llamaba, porque el primero de los profetas era Jeremías, en la lista de la Biblia hebrea. Y por eso, como no había esa forma, ellos mencionaban el primer libro que se mencionaba como los profetas, o citaban cualquier, en este caso dicen Jeremías, aunque fuera, como vimos nosotros, el libro de Zacarías. O sea que esa solución que la da Lickford, un gran escritor del pasado y comentarista, es la más comprensible para entender el por qué Mateo dice como dice Jeremías. Porque Jeremías era el primer libro de la Biblia hebrea que dividía todos los profetas anteriores y posteriores. ¿Qué aprendemos de todo esto? Y volviendo a Judas, para aprender de Judas. Número 1, la vida de Judas nos sirve de aviso, de Judas Iscariote, o de advertencia de las consecuencias de descuidar las declaraciones de Cristo.
El problema de Judas era el amor al dinero y es posible que este no sea tu situación. Tal vez tú digas, no, yo no tengo ese problema. Pero es posible que nuestro problema sea el amor al protagonismo, a la influencia, al placer, a la codicia. Hay muchos tipos de cosas por el cual nosotros pudiéramos negar al Señor Jesucristo. En segundo, o pudiéramos decir, y podría ser también el amor a la religión. ¿Cómo a la religión? Y no es bueno. No, pues yo quiero que usted ame a Cristo, no la religión. Porque la religión lo que hace es que te hace culpable y tú no buscas de Cristo. Puedes convertirte en un Judas cualquiera. Porque te sientes mal por ti mismo en vez de decir yo necesito perdón de mis pecados por Jesucristo. Así que, en segundo lugar, Judas tuvo comunión personal con Cristo durante unos años. Oigan bien, increíble. Anduvo con el Señor. Pero nosotros tenemos la Biblia llena de todo el alimento espiritual que puede hacernos sabios para la salvación. Más tiempo que lo que Judas duró con el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos más tiempo buscando de Jesucristo que el tiempo que Judas se pasó con el Señor Jesucristo. En tercer lugar, Judas es un mensaje no para los de afuera o para los que no han escuchado realmente el nombre de Cristo, ni el mensaje de redención a través de su obra expiatoria. ¿Cómo? Oigan lo que estoy diciendo. Esto no es un mensaje para los de afuera. Esto es un mensaje para la gente que han estado con Cristo. Hay mucha gente que viene a la iglesia, hay muchas personas que simpatizan por las cosas del Señor. Pero no es. Judas también andaba con el Señor y simpatizaba. Pero es más que eso. Así que Judas es un mensaje no para los de afuera, para los que no han escuchado realmente el nombre de Cristo, ni el mensaje de redención a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La historia de Judas se corresponde con la de alguien bien informado. Hay en Zoom que no están escuchando mucha gente, es decir, un apóstol de Jesucristo, hasta de un representante, que eso es lo que significa la palabra apóstol. Este mensaje es para los que pertenecen al círculo íntimo, a los que se dicen que se consideran amigos de Cristo. Y para ti, sea quien sea, o para mí que nos consideramos discípulos de Cristo, mirarte en el espejo de Judas y decir, yo soy uno de los que andan con Jesús, pero estoy en otra cosa. ¿Entienden lo que quiero decir? Y ahí viene entonces cuando aparece Pilato otra vez. Versículo 11. Le digo que esto es un vaivén. Versículo 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifica contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato era muy inteligente, pero me sorprende que siendo tan inteligente, no hizo otra cosa. Él no iba a evitar, lógicamente, que muriera. De Pilato se sabe lo que la Biblia menciona. Algunos escritos han encontrado datos arqueológicos. Encontraron un pilotillo con su nombre. Pero entre los años 26 y 36, más o menos 10 años, fue gobernador. Ustedes saben que el gobernador de Jerusalén era tan importante y habían varias ciudades que eran ciudades imperiales, que no todo el mundo no podían poner a cualquiera, tenían que poner el mismo emperador, porque Jerusalén era enredado, esos judíos, siempre le traían problemas, entonces tenían que poner una guarnición y tenían que poner una cosa, un gobernador importante. Eso tiene un nombre, que no es gobernador en griego, es otro nombre, pero déjenlo ahí. Los evangelios nos muestran a un político, ¿cómo nos muestran a Judas? Un hombre eclético, ¿verdad? Un tipo de esos que saben de política, que están bien con todo el mundo, pero al mismo tiempo un poquito cínico, ¿verdad? Un poquito cínico. Si bien no hubiese podido impedir la muerte de Cristo, todos lo sabemos, ya lo dijimos. Él no podía impedir eso porque eso estaba ya, eso vino de arriba. Sí hubiese podido impedir por lo menos la burla, la humillación a la que nuestro Señor fue sometido. Es más, miren que en este contexto dice lo siguiente,
que cuando dice, pero yo no encuentro nada en él, no encuentra nada, pero entonces tú vas a decir, pero miren, acostumbramos a soltar una gente en estos tiempos de la fiesta de la Pascua, ¿qué le parece? No, a Barrabás. Pero miren, que yo no encuentro nada en este hombre, pues usted no encuentra nada. Pero como lo despidió, dijo, pero denle unos chuchazos. O sea, lo despidieron dándole unos fuetazos al Señor Jesucristo. Y burlándose de él porque lo llevaron al pretorio donde estaban los soldados. Más adelante usted lo puede ver. Y bueno, ustedes saben por lo que se ve, por ejemplo, en el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, desnudándole. Le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña, le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarlo. Los artistas dibujan a Cristo con un pañito puesto, pero no fue así, fue desnudo. La vergüenza fue grande. Y lo pasearon por ahí. Bueno, eso vamos a verlo porque no nos va a dar tiempo, ya terminamos. Jesús aparece aquí, la clave que nosotros vemos es la pregunta. Jesús estuvo de pie en presencia del procurador y el procurador le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices, pero de ahí para adelante no dijo nada. Esto le hace una pregunta fundamental al Señor. Con una sorprendente paradoja, el juez de la humanidad fue puesto delante de un miserable e indigno gobernador romano, que hoy se menciona en la historia porque se relacionó con Cristo. El impecable Dios encarnado, como dice Carballosa, es examinado y juzgado por el representante de la autoridad romana. Hay una mofa en la pregunta. La pregunta literalmente dice, un hombre como tú eres el rey de los judíos. Eso es lo que está diciendo Pilato. Un hombre como tú, ¿y qué fachada de esta? Ya desaliñado, ya venía de aquí para allá y de allá para acá la noche entera, sufriendo. La respuesta de Jesús fue breve y sin comentario. Tú lo dices. Como la oveja de Isaías, no contestó nada más a su adversario. Permaneció mudo delante de sus trasquiladores. Y Mateo 27:13 dice, entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Él no le respondió ni una palabra, de manera que el procurador se maravillaba mucho. Pilato se dio cuenta porque era muy inteligente, pero era inteligente para las cosas que no debió serlo. Él se dio cuenta que Jesucristo era inocente. Esas son cosas de los judíos, como pasó posteriormente con Pablo, pero Pablo era ciudadano romano y no lo pudieron hacer nada. Así que se escoge finalmente a Barrabás en los versículos 16 al 26 y lo voy a resumir en varios párrafos. Barrabás es este personaje tristemente célebre, un sedicioso y homicida que la Biblia le dedica espacio porque se relacionó con Jesús. Él no es el protagonista y aunque la esposa de Pilato le mandó un mensaje a su marido, es otra cosa, en medio de todo esto. La mujer de Pilato le mandó un mensaje, versículo 19, dice, no tenga nada que ver con este justo porque hoy he sufrido muchas cosas en sueño por causa de él. Se sabe hasta el nombre, creo que es Drusila, no me acuerdo, Trasila, no me acuerdo. Pilato se dio cuenta claramente que había tantas acusaciones en el fondo que en realidad no había nada de verdad. Cuando una gente lo acusan de buche, y esto, también de esto, y ¿qué es esto? Pero dime algo, Pilato acostumbrado a escuchar a toda esta gente, dime, ¿cuál es la? No, porque yo no hice esto. Señor Jesucristo, calladito. Así que Pilato se da cuenta y ustedes saben qué pasa con Pilato. Como se nota en los versículos, la gente comenzó a gritar que suelten a Barrabás, que acusaran, que crucificaran al Señor Jesucristo. Incluso ellos mismos se dijeron en el versículo 25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oigan bien. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Y ustedes saben la famosa escena en el versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros.
Pero él no era inocente porque él era la autoridad. Eso es como los jueces que dicen, hay mucho tigueraje. Pero yo vi a algunos políticos que fueron acusados en una ocasión que hablaron al juez como si fuera un muchacho. Cállese usted. Y al de Santiago, a Domínguez Brito, lo pusieron como un muchachito. Usted cállese. Y yo, pues yo nunca había visto eso. Pero así son las cosas. Pilato se dio cuenta claramente que en realidad el Señor Jesucristo no era culpable, que era inocente. Pero ellos insistieron y él lo complació. Conclusión y aplicación. Barrabás es una ilustración clara de que alguien murió por él, de que alguien tomó su lugar. Cristo murió por este hombre. Al igual que Barrabás, tú también eres un pecador. Tal vez no a su estilo, pero finalmente pecadores iguales que necesitan el mismo remedio de sustitución. Si alguien podía decir en la calle, ese murió por mí, fue Barrabás, literal. Pero si alguien puede decir que también Cristo murió por mí, eres usted que ha venido a los pies de Cristo. En segundo lugar, para Barrabás, llevarle la noticia a su celda, dice alguien pensando, pudo haber sido el mejor mensaje de salvación. Escucha, Jesús, llamado el Cristo, tomará tu lugar en la cruz. Este es el mejor mensaje del Evangelio que le pudieron haber dado a un hombre preso, igual que nosotros que estamos presos en nuestros delitos y pecados. Lo mismo que ha hecho el Señor por ti y por mí. Como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En tercer lugar, la cruz de Barrabás se convirtió en la cruz de Cristo. Y si este criminal hubiera entendido el mensaje, solo tuvo que haber hecho lo que millones han hecho a través de los siglos, inclinarse en gratitud y adoración reverente. Si alguien me está escuchando aquí o allá, aquí aparecen dos personajes que el Señor quiso que estuvieran aquí. Y los dos nos dan grandes lecciones. Judas Iscariote y Barrabás. Que yo digo que le dedican demasiados versículos. Si usted le cuenta los evangelios de lo que hablan de Judas y Barrabás, son casi como 32 versículos Barrabás. Entre Mateo, Marcos, Lucas. Y uno se sorprende. Pero la verdad es que pudiéramos decir lo mismo que hemos dicho del Señor Jesucristo. Barrabás era una víctima también. Jesucristo murió por Barrabás, lo sustituyó, pero eso fue lo mismo que hizo por mí. Yo no era Barrabás, pero yo era un pecador que hice que Cristo muriera, porque Cristo vino no por Barrabás solamente, vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Que Dios nos ayude a entender claramente que este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos por aquellos que han sido tocados por tu palabra, para que tú cambies su actitud, para que ponga una práctica entonces que tenga una aptitud, que sean aptos para hacer la obra tuya, que se pongan a la disposición tuya, que en un sentido tal vez nosotros no hemos negado como Judas o no hemos vendido, pero hay muchas cosas en que hemos traicionado el mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu palabra y a honrarte en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén.